Daniel estaba en oración. Él orando por una situación que él desde joven había pasado, y es que él había salido, lo habían llevado cautivo desde Jerusalén hacia Babilonia, y había una profecía, según lo relata en Segundo de Crónicas capítulo 36, que quiero que ustedes lean estos pasajes en su verso 17. Pero Israel, toda la nación de Israel en sí, ellos habían pecado contra Dios. La Biblia dice que Dios les había puesto profetas y ellos no escuchaban. Dios hablaba a través de los profetas y ellos no querían escuchar. Se hacían de corazón duro. No solamente eso, castigaban a los hombres que hablaban en el nombre de Dios. Se habían rebelado contra la potencia más fuerte de Babilonia, que era para ese tiempo. Se rebelaron contra los gobernantes. Israel estaba en una decadencia. Ellos pervertían lo que era sagrado en sus iglesias, en sus templos. Ellos mezclaban y hacían una mezcla de todo lo que se practicaba en el mundo. Entonces Dios, cansado de venir hablando con ellos casi por 400 años, tratando de poderles explicar de que no era así la mejor manera, no era la mejor manera de poder vivir, entonces Dios se enojó. Y es aquí donde el pueblo de Israel entra en cautividad. Fíjense lo que dice el Segundo de Crónicas capítulo 36, su verso 17. Entonces dice, Dios, por lo que ya le expliqué de la condición de vida que ellos estaban llevando, Dios lanzó contra ellos al rey de los babilonios, quien mató a espada a sus jóvenes en el propio templo. No tuvo compasión de los jóvenes, ni de las muchachas, ni de los ancianos, ni de los enfermos. Dios los entregó a todos en sus manos. Nabucodonosor se llevó a todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo del Señor, los tesoros del palacio real y de sus oficiales. Todo se llevó a Babilonia. Ordenó incendiar el templo de Dios, derribando la muralla de Jerusalén, y prendió fuego a todos los palacios. Destruyó todo lo que fuera de valor. Nabucodonosor, el verso 20, deportó a Babilonia a los que se salvaron de la matanza. Y esto que se salvaron de la matanza, allí iba Daniel. Y ustedes han escuchado mensaje con los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Han escuchado mensaje que Dios salva a Daniel del foso de los leones. Han escuchado mensajes de Sadrach, Mesach y Abednego que son salvos del horno de fuego. Estos jóvenes son llevados en cautiverio. Dice, Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que se salvaron de la matanza, y allí los convirtió en esclavos suyos, de sus hijos, hasta que se fundó el imperio persa. El verso 21 dice, cumpliéndose así la profecía del Señor por medio de Jeremías, de esa manera la tierra disfrutó de descanso todo el tiempo que estuvo en ruina, hasta que se completaron 70 años. En otras palabras, había una profecía en el libro de Jeremías capítulo 25, su verso 11. Los quiero llevar por medio de esto y lean conmigo Jeremías capítulo 25, su verso 11 al 12, y el capítulo 29 en adelante, 29:10. Mire lo que Jeremías había profetizado a los que ellos habían detenido la palabra de Dios por medio de la boca de Jeremías. Jeremías les dijo en su 25:11, toda esta tierra se convertirá en un desierto espantoso, y durante 70 años estas naciones servirán al rey de Babilonia. Pero cuando terminen esos 70 años, les daré su merecido por su crimen al rey de Babilonia y a esa nación, el país de los babilonios, y serán desolados para siempre, dice el Señor. El 13 dice, haré que sobre esa tierra se cumplan todas las palabras que he anunciado en su contra, todo lo que está escrito en ese libro y que Jeremías profetizó en contra de las naciones. Mire lo que dice el verso 29 y 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Cuántos años, hermanos? 70.
yo los voy a visitar. Entonces, Daniel estaba leyendo esto porque Daniel era un estadista, Daniel era un escritor, él se había preparado en medio de los babilonios, teniendo la mejor tecnología, las mejores universidades, y él, en el estudio profundo de la Biblia, él buscaba una respuesta a esto que había dicho Jeremías en tiempos antiguos, donde él decía: y os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. El verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, sino de mal, para darlos el fin que esperáis. Mientras Daniel pensaba en esta profecía, mientras él meditaba y orando y leyendo la Biblia, él buscaba una respuesta, ya que los 70 años de cautiverio estaban por cumplirse. Y él quería saber: Señor, ¿qué va a pasar después de estos 70 años? ¿Nos vas a llevar ya a nuestra edad, a nuestra tierra de regreso? Cuando él está en esa meditación, dice, y aquí es donde entra el capítulo 9 que les quiero leer, donde quiero centrar lo que quiero hablarles en este día. En el verso 24 se le aparece un ángel. Mire lo que dice el verso 24: 70 semanas, él está pensando en los 70 años de su cautiverio, y un ángel se le aparece y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Él estaba pensando: nosotros, se nos termina la cautividad, regresamos a Jerusalén, mas el ángel le dice lo siguiente: y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Él se queda turbado por lo que está escuchando, porque no es una respuesta a su oración que él está esperando, más bien es algo que él como que no entendía lo que le estaba diciendo el ángel. Y el ángel le dice en el verso 25: sabe pues, Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hablando de Jesús, habrán 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida a el Mesías. Escúcheme, son muchos años antes que naciera Jesús que se estaba hablando, periodos de tiempo donde se anunciaba el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús, lo que se celebraba a nivel mundial la semana pasada. Nótese lo que dice el verso 25. Dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Termino el verso 27 de la palabra que le estaba dando el ángel Gabriel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto que le está hablando el ángel Gabriel no concordaba con lo que él estaba pidiendo. Lo que se le presenta en esta oportunidad es un periodo de 70 semanas que estarían divididas estas semanas en tiempos y periodos donde
se iba a cumplir lo que estaba diciendo el ángel. Ahora, quiero que ustedes noten conmigo, por favor, y observen la manera de cosas que deben de cumplirse durante estas 60 semanas. 6 cosas que yo encontré en la Biblia que se deben de cumplir. Número 1, se va a terminar la prevaricación del pueblo de Israel. Había un castigo sobre ellos y cuando esto se cumpla, se le habrá perdonado todos los pecados del pueblo de Israel. Toda esta profecía se va dirigida al pueblo de Israel, que ahora mismo está luchando en una guerra interminable, que muchos estamos esperando que venga paz, pero entre más paz se anuncia, más guerra está habiendo. Número 2, se le va a poner fin al pecado de Israel, cosa que aunque vino Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesucristo. El pueblo de Israel ha rechazado a Jesucristo. Número 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? La unción del santo de los santos, Jesucristo. Ahora, estas 6 cosas deben de cumplirse y a través de los tiempos se ha cumplido. ¿Qué es lo que la nación de Israel hizo cuando Jesucristo vino? Él le rechazó. Mire lo que dice el capítulo 15 del libro de los Hechos, su verso 16. El capítulo 15 de Hechos, verso 16, si usted lo lee conmigo, dice: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Ustedes van a ir entendiendo mientras voy explicando la Biblia. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, en ese resto de los hombres, ya no trata solamente con una nación del pueblo de Israel, trata con usted, con los centroamericanos, suramericanos, los caribeños, los americanos, los chinitos y los morenitos, y todo ese pueblo aquí entran, dice el 17, para el que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, mire lo que dice el capítulo 65 de Isaías, su verso 1, declara el Señor: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Esto lo involucra a usted y me involucra a mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. La Biblia dice en Juan capítulo 1, su verso 1, que Jesús vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? El pueblo de Israel. Mas los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted que no es judío y que adora a Jesús, ¿quién le dijo a usted acerca de Jesús? ¿Quién le habló a usted acerca de Jesús? ¿Cómo usted conoce a un Jesús que muere en una cruenta cruz y luego le enseña a usted que por él hay salvación? ¿Saben? Dios preparó esto desde antes de la creación del mundo para que todos aquellos que creamos en Jesús seamos salvos. Romanos capítulo 11, verso 11, digo pues, han tropezado los de Israel, lea conmigo por favor, para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, el pecado que ellos cometieron de los versos que leímos, por su transgresión vino la salvación a todos los salvadoreños, a todos los nicaragüenses, a todos los guatemaltecos, a todos los chilenos, a todos los colombianos, a todos los peruanos, a todos los puertorriqueños, a todos los chinitos, a todos, de donde usted sea. Por el mismo, Dios tiene planificado los tiempos para hacer conocer su nombre. Y dice aquí: pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces aquí habla una vez más, aunque ellos me fallaron, yo los voy a volver a restaurar. Escúchenme, muchos tenemos mucho conflicto con el pueblo de Israel ahorita mismo, porque aún algunos cristianos odian el pueblo de Israel. Y yo le voy a recomendar algo: usted no se meta con el pueblo de Israel. Sea como él es, dice: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces uno, como hijo de Dios, debe de entender que el pueblo de Israel es un pueblo escogido, ¿ok?, por Dios. Independientemente la condición en que está, Dios lo va a defender. Por eso Israel, si usted, aquí hay salvadoreños, creo que Israel, yo he estado en Israel y algunos de los que están aquí han estado en Israel, todavía como tierra es más pequeño que el Salvador. ¿Y cómo es posible que ante todas esas potencias de enemigo, Dios siempre lo saque victorioso en todas sus guerras? Bendito sea Estados Unidos de Norteamérica, el país que nos ha acogido a nosotros, que está apoyando a Israel. Dije, bendito sea Estados Unidos que nos ha acogido a nosotros, que está apoyando a Israel. No le estoy hablando de política, más bien estoy hablándole de la bendición que va a recibir Estados Unidos, y esto involucra a los que vivimos aquí, por apoyar a Israel. ¿En qué? En estas situaciones que está viviendo. Nosotros estamos hablando de política y de guerra, no estoy hablando de eso. Es que la Biblia dice que Él va a defender a la niña de sus ojos, y la niña de sus ojos es Israel. Ahora, ¿por qué Israel sigue en la misma condición que está viviendo? Porque vino Jesús y no lo recibieron. ¿Ok? Hasta ahora, para la nación de Israel, el fin de su pecado no se ha ejecutado. Ellos siguen viviendo de una manera ciega, aunque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hizo posible esto de ser perdonado de su pecado. Dice la Biblia que ellos lo rechazaron. Lo rechazaron. Y como ellos lo rechazaron, Dios, no queriendo que nadie se pierda a causa del rechazo de su propio pueblo, usted y yo recibimos la salvación. Dicen amén conmigo. Él no quiere que nadie se pierda. Viene al mundo, nace en el mundo, muere, al tercer día resucita. Y no solamente esto, aleluya, hasta ahora todavía sigue salvando aún aquellos que le rechazan. El pueblo de Israel un día va a tener que reconocer que Jesucristo es el Mesías que ellos tanto han esperado. Jesucristo es el ungido que hablan los profetas anteriormente y que ellos están esperando. Ahora, vamos y entremos por favor a lo que quiero hablarles. El ángel Gabriel le habla de 70 semanas que han de ejecutarse en su tiempo. Nótese, una semana, en 70 semanas, todo lo que tenía que suceder hasta la muerte de Cristo no podía suceder. Entonces, una semana de 7 días, cada día es contado por un año. Dios le dijo a un profeta: ¿sabes qué, profeta? Quiero que vayas y cocines tu comida en estiércol de vaca y te acuestes de un lado por 40 días. Quiero que entiendas que cada día va a ser contado como por un año. Interesante, cuando entramos a la profecía y miramos, y usted observa, vaya a Google, pregúntele a la inteligencia artificial, todo lo que le voy a hablar, hágalo sus propias investigaciones, se dará cuenta que en tiempos se cumplió tal como el profeta o como el ángel se lo dijo a Daniel. En otras palabras, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese libro que usted carga en sus manos, ese libro que usted abre en sus aplicaciones, en su teléfono, ese libro es uno de los libros más perseguidos que han querido desaparecerlos por mucho tiempo. Pero en ese libro se encuentra la verdad de nuestro destino, se encuentra la vida eterna de cada uno de nosotros. Y es aquí donde quiero explicarles esto. Escúchenme ahora.
Dijo el ángel en el verso 25: sabe Daniel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando surge la orden, aunque hubieron varias órdenes de edificar los muros, edificar la ciudad de Jerusalén, no fue hasta que en Nehemías capítulo 2, su verso 1 en adelante, usted puede leerlo, Artajerjes, él da una orden de restaurar a Nehemías los muros de Jerusalén. Interesante que desde ese momento empieza y se activa el tiempo. Vamos a hablar el reloj de las 70 semanas. Dice el ángel que iban a pasar 7, una semana. Si una semana contiene 7 días, ¿cuánto tiempo estamos hablando en años? 7 por 7, 49 años serían las primeras 7 semanas. 49 años exactamente duró la reconstrucción del templo. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Cuál templo? El que había destruido. ¿Quién? Los babilonios. Ellos se llevaron, destruyeron, quemaron. ¿Vieron los primeros versos? Ese templo se volvió a reconstruir. Y algo bien interesante, la Biblia también habla que lo iban a volver a destruir. Y eso ha quedado en la historia. Ahora, el ángel le dice en el verso 26 que iban a pasar otras 62 semanas. Vaya, camine conmigo, por favor. Después de las 62 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Entonces, desde que se dedica, se reconstruye y le dan reinicio al templo y a la ciudad, hasta la muerte del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Exactamente hubieron 62 semanas. Si usted lo multiplica por 7, esto da un tiempo de 434 años hasta la muerte de Jesucristo. Si suma las 62 más 7, da un total de 69 semanas cumplidas. Cuando Cristo murió, la Biblia dice que al tercer día resucitó. Luego él se paró en medio de una multitud de hermanos y dijo: miren, ¿saben una cosa? Yo me voy una vez más para donde mi Padre, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de Dios, que estará con ustedes hasta que yo regrese. Voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Esta es la promesa de Jesús. Nosotros no caminamos solos. Ponga mucha atención lo que estamos hablando. No caminamos solos aquí en la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros. Aunque Cristo ascendió a los cielos, hay algo que tiene que suceder en ese periodo. Él levanta una iglesia después que él se va hacia los cielos, le otorga, libro de Hechos capítulo 1 su verso 8, y van a recibir poder ustedes cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo bien interesante está en esto, que Jesucristo, hablando en el libro de Mateo capítulo 24 su verso 2, dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la gloria del pueblo de Israel, del templo, de los muros que tenían esos templos. Ellos, algo bien interesante que sucede es lo siguiente: cuando ustedes escuchan que a Jesús le están hablando en la cruz del Calvario y le dice: tú que dices que derribas el templo y en 3 días lo restauras, usted sálvese a sí mismo. Ellos no entendían que estaba hablando que venía un día, un tiempo donde una vez más iba a ser destruido el templo de los judíos. ¿Cuándo sucedió ese cumplimiento?
70 años después, dice la historia que el general Tito, un general romano, destruye el templo de Jerusalén. Y por tales razones, nosotros hoy podemos reafirmar o afirmar que se han cumplido los dos primeros acontecimientos descritos en las 69 semanas, faltando una semana para que se cumplan las 70 semanas de esta profecía. Algunos estudiosos y algunas instituciones, religiones, tratan de meter. Yo soy una persona muy, no voy a decir muy dedicada al estudio, pero no me gusta que me den, como dicen vulgarmente en mi barrio, atol con el dedo. ¿Me explico? Que me digan, oh, mire, baby, cómase esto. ¿Verdad que está rico? Esto es lo que va a comer. No. Para yo estar aquí, hermano, tengo casi 40 años de enseñar en el instituto. Esto lo he enseñado una y otra vez, pero para hacer esta enseñanza he tenido que leer, que averiguar, y me he dado cuenta que algunos meten la última semana en 3 años y medio, la muerte de Jesucristo, la resurrección y luego lo que es la destrucción en el año 70. A mí no me cuadra mucho esa manera de verlo, esta interpretación, pero sí a través de la Biblia puedo ver que si ya se cumplieron 69 semanas y dice la Biblia que para la restauración completa del pueblo de Israel tiene que haber una semana más que cumpliría el propósito de las 70 semanas, ¿qué pasó en este periodo después de la muerte de Jesús o cuando destruyó la ciudad Tito? Si usted va a Israel, o quizás usted ha escuchado, aquí hay algunos hermanos que han ido a Israel, han ido a lo que se conoce el muro de los lamentos. De toda esa destrucción, lo único que usted puede ver es el muro de los lamentos. Entonces uno va al muro de los lamentos, lleva una petición, hay una gran pared con unos caracteres ahí y usted mete las peticiones y ora. De toda esa gloria, lo único que usted puede ver, y usted es testigo que surgió y estuvo, es el muro de los lamentos. ¿Qué pasó donde estaba el templo, la gloria de Israel? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente: que a través de los tiempos Israel una vez más fue subyugada, fue llevada cautiva, fueron deportados una vez más. Para el año 70 el pueblo de Israel mataron miles y miles de judíos. Ellos corrieron a Europa. Finalmente algunos han terminado en Sudamérica, han terminado otros aquí en Nueva York, han terminado otros aquí en parte de los Estados Unidos. Pero nótese lo que le voy a explicar. Encima donde estaba el templo, ahora hay otro templo que se conoce como el Dome de la Roca. Es un dome de la cabeza del techo dorado. Es donde ahora hay otra religión que hace sus cultos allí. Entonces el pueblo de Israel añora ese pedazo, porque hay una profecía que se va a volver a reconstruir el templo de Israel. Escúchenme por favor lo que le voy a explicar. Hace unos 5 años me parece que estuve en Israel y se celebraba una de las fiestas donde ellos conmemoraban la reconstrucción del templo de Israel. Las cosas estaban súper tensas, ¿ok? No pudimos disfrutar todo allí. ¿Por qué? Porque a los israelitas les dan un día, domingo, después de su Shabbat, después de su sábado, subir donde está este templo de la cúpula dorada. Le dan ese día. ¿Y qué es lo que hacen los israelitas? Ellos van y en forma profética corren alrededor y profetizan que ese templo se va a destruir. Pero por leyes firmadas, por guerra no lo pueden hacer ellos, ¿ok? Porque hay una guerra de paz con relación a la religión que está allí puesta. Entonces yo le preguntaba a los judíos, ¿cómo ustedes van a construir su templo en ese lugar que ya está ocupado? Ellos me decían
Jehová va a enviar un terremoto y va a destruir ese templo. Y ese templo, al ser destruido, nosotros estamos listos para reconstruir nuestro tercer templo. Óigame, hermanos, ellos tienen las piedras, ellos tienen el candelabro, ellos tienen, todo está listo para poder reconstruir. No lo pueden hacer ahora porque ahí está ocupado por otra religión. ¿Alguien me está entendiendo? Nadie lo puede tocar ese lugar. Pero me di cuenta hace unas 2 semanas que las bombas estaban cayendo cerca de allí. Y los enemigos de Israel, si se les va un cálculo, imaginen ustedes, y cae allí, porque lo que más odian es un pedazo que ellos le llaman the Old City of Jerusalem. Es un pedazo que está con muros y odian ese lugar. Y no les pertenece, aunque les pertenece a los judíos, pero no son ellos. Por castigo de Dios, el pueblo judío no puede obtener toda su tierra, porque ellos pecaron contra Dios. No la tendrán completamente hasta que no sean restaurados. Hasta que no sean restaurados, dije. Y la manera que van a ser restaurados es que ellos van a pasar por un momento difícil, más de lo que han pasado. Más de lo que ha pasado. Entonces, en esta semana pareciera que se paró el reloj de las 70 semanas. Dice la Biblia, un príncipe, dijo el verso 25, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe no es Jesucristo, como algunos lo meten aquí. Ese príncipe, a través de la lectura diligentemente de la Biblia, usted encuentra que se llama el anticristo. Ahora, el anticristo no se ha revelado, pero desde aquí han pasado 2000 años. Dele que usted está por aquí 2000 años. ¿En qué año estamos? En el 26. Desde la muerte de Cristo, 2000 años, 2026 años han pasado, ¿ok? Y lo que dice aquí todavía no se ha cumplido. Esta parte no se ha cumplido, que va a ser destruida una vez más el templo. No se ha cumplido porque no lo han hecho. No puedo meter esta semana que ya se cumplió. Tiene que haber una destrucción y una reconstrucción. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo se llama este periodo? Lo que nosotros conocemos, el periodo de la gracia del Señor, donde Jesús dijo, por gracia ustedes son salvos. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que ustedes hacen, no es por lo bonito que son, porque vienen a la iglesia, porque oran, porque ayunan, porque se visten chévere, porque son los más religiosos. No, esto es porque Cristo en la cruz del Calvario murió por usted, entregó su vida, pagó el precio en la cruz del Calvario del pueblo de Israel y del pueblo que no es israelita, que somos nosotros los gentiles, que fuimos injertados en ese gran árbol que él ama, que se llama Israel. Nótese algo bien interesante, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado a nosotros. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero usted y yo que le recibimos, nos da potestad de ser hijos de ¿quién? De Dios. Aunque yo no me lo merecía, soy hijo de Dios. Si hay alguien aquí, entre paréntesis, que se siente solo, abandonado, que papi, mami me dejó, que mi marido me dejó, que nadie me quiere, escúcheme, hay alguien que te quiere con amor sincero. Hay alguien que te ama. Hay alguien que te respeta, que dio su vida por ti. Su nombre es Jesucristo. Démosle un gloria a Dios, a Jesucristo, por favor. Dispensación. En la economía de Dios, Él está, el que usted y yo seamos salvos. Para esto tuvo que haber un periodo de tiempo de la gracia. Pero en ese periodo de tiempo pronto se va a terminar. Y hay una promesa que dice, yo vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Eso es lo que la iglesia llama el rapto de la iglesia.
que según las profecías, para que se cumpla la restauración completa de Israel, ¿ok? Tiene que cumplirse la última semana que no se ha cumplido ahora. Doy un paso hacia adelante para que no se aburra lo que yo estoy hablando. Por favor, ¿qué ya ha pasado entre la semana 69 y la 70? ¿Qué ya ha pasado? 6 cosas han pasado, sucedieron, y hay una sola que hace falta. Miren, conmigo, camine. Una sola. La destrucción de Jerusalén en el año 70 ya pasó. Los judíos fueron dispersos durante ese año 70. Eso ya pasó. Ellos están dispersos. Jerusalén fue ahollada, quemada. Yo le dije que solo hay un pedacito de piedra allí, de ladrillos o de rocas donde uno va a orar. 4, la iglesia de Cristo llamada fuera por el pecado. Ya murió Jesucristo y llama a que nos santifiquemos. 5, la apostasía de los cristianos. Muchos de los cristianos son chapi chapi. ¿Entienden la palabra chapi chapi? Es una palabra hebrea que ni de aquí ni de allá. Es como un hermano que compró un Toyota, pero como lo chocaron en la parte de atrás, cortó la mitad del Toyota, dejó el motor de Toyota y le puso la parte de atrás de un Volkswagen. Hay cristianos Toyota y medio Volkswagen. Mas Dios está llamando que no seamos apóstatas, que nos determinemos donde que estamos parados. ¿Cuál es la razón? Que Él viene pronto. Y un Toyota y un Volkswagen no se va. Gracias por ese no. Toque a su hermano y dígale que eres, Toyota o Volkswagen. Uno, ¿ah? Imagínese usted viendo un Mercedes-Benz de trompa. Ustedes saben, trompa es una palabra hebrea, boquita, la palabra de enfrente. Viendo un Mercedes-Benz y un Tesla, la parte de atrás. Qué raro. Cristianos, Mercedes de frente y Tesla de atrás. Toca a su hermano y dígale, te están hablando a vos, dígale. Estamos viviendo ese tiempo. Un tiempo tan raro, William. La gente ama a Jesús, pero con sus acciones lo niegan. Bueno, eso se está cumpliendo ahora, para que tengan la idea. Los judíos regresaron y era necesario que en estas últimas semanas, antes que se arranque la última semana, regresen y organicen una vez más su gobierno en Jerusalén. Y ahora en el siglo XX el movimiento sionista promovió el regreso a la tierra de Israel y la creación del Estado de Israel, que surgió hoy en 1948. Yo no les puedo agregar más porque ustedes han escuchado en las noticias donde Netanyahu dice que ellos dan gracias a Dios y no dependen de nadie, porque en 1948 ellos se establecieron como nación una vez más. Desde ese tiempo, una vez más, el pueblo de Israel ha comenzado a inmigrar, salir de los países y regresar a su tierra. Todo esto se ha cumplido, hermanos. Todo esto, 6 cosas. ¿Qué es lo último que pasa? ¿Qué falta? La venida de Cristo. Si todo eso se ha cumplido desde el año 70, y le estoy hablando de 1948, que aquí hay alguien más viejo que 1948, ¿ok? ¿Hay alguien aquí más viejo de my mom? Hermanas, mi suegrita no es tan vieja, ni mi mamá, y yo creo que ellas son un poquito antes de esto, y todo eso se ha cumplido. ¿Ustedes creen que ellas que han luchado por tanto tiempo, como lo hizo mi abuela Victoria, diciéndome, Joel, Cristo viene una vez más, cree que no se va a cumplir la venida de Cristo? No ignoren las palabras del Señor, porque en un abrir y en un cerrar de ojos, al final de la gran trompeta,
Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados, arrebatados para recibir al Señor en los aires. ¿Cuándo va a suceder eso? Muy pronto. Eso no ha sucedido. La pregunta es, ¿cuántos esperan la venida de Jesucristo? Entonces, habiendo dicho esto, algo sucede. El reloj del pueblo de los judíos, se detuvo en la semana 69. Allí se paró. Lo que les he estado hablando es un periodo de tiempo de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que Israel deje de seguir corriendo solo y le permita al Dios Todopoderoso el que entre como Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que ellos no lo esperan, es que vino el Rey y no lo recibieron. Lo crucificaron. 2000 años han pasado. Entonces, pero para nosotros los gentiles no se detuvo el tiempo. Tarde o temprano puede terminar la dispensación de la gracia para nosotros, pero activarse la última semana para el pueblo de Israel, que ellos esperan la salvación y restauración completa. ¿Alguien me entiende lo que estamos hablando? Y allí donde va a volver a marcar la última semana. ¿Cuándo? Cuando, hágale así, cierra y abre los ojos. Así. En mi barrio decían un pispileo. Imagínate que tú sientes como que un mosquito va y cierra los ojos, y cuando lo abres ya no está tu hermano ahí, tu novia, y por medio Toyota y medio te quedaste. ¿Ah? Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Recibe a Jesús. Recíbelo. ¿Ok? Ahora, voy concluyendo con esto para que no se me enojen. Hechos capítulo 15, su verso 16 dice: después de esto, ¿de qué esto? De lo que le estoy hablando. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Todavía no se ha hecho el templo, pero sí que todo está listo. Averígüelo. Métase a las páginas de Jerusalén. Pregúntele a la inteligencia, pregúntele a Mr. Google, pues, pregúntele. Y usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando, no es mentira. Y dice Dios: y repararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, usted y yo, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Dios ha venido hablando a cada uno de nosotros. No ignore esto. No digan como dicen algunos a veces: ay, pero esto se ha venido hablando desde mucho tiempo. Desde que nací se habla que Cristo viene y no ha venido. Hermano, yo tengo ya, ¿cuántos años voy a cumplir? 40. Cuando llegué a los 30 le dije a mi papá: papá, ya estoy viejo. Me dijo: no, hijo, estás en la mejor edad. Cuando llegué a los 40 le dije: hoy sí, papá, hoy sí estoy viejo. No, hijo, los 40 son los mejores. Llegué a 50, papá, le digo yo: ya estoy viejo. Mi papá me dijo: los 50 es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida, hijo. Gloria a Dios por la sierva de cincuentón. Hermano, y hoy que estoy entrando a los 59, yo pienso, mi papá ya está con el Señor. Si yo le dijera: papá, hoy sí ya me duelen los huesos, hijo, eso es lo mejor que le puede pasar a un hombre, ¿eh? Los hombres de 50 para arriba, ya como nosotros de 59. 59, William, 59, no te creas. Aunque me viste de 40, gracias por eso. Pero sí, somos como los craques, sonamos por todos lados. Pero el fin se acerca. La iglesia va a ser arrebatada. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Alguien me dijo: ay, pero en la Biblia no aparece rapto. Claro, no aparece rapto, pero es la mejor manera que puedas entender. ¿Ok? Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero Él no es un ladrón, Él viene a recoger lo que es de Él.
Él no se va a llevar un Toyota y un Volkswagen pegado. Él se lleva un genuino. Gracias por ese amén que me motiva. Hoy te puedes definir: Señor, cambiame la otra parte de Volkswagen, haceme Toyota completo. Este es el lenguaje de nosotros los del barrio, ¿no? Cambiame. Pero seremos arrebatados. Yo quiero que todos ustedes se vayan. Por eso que cada domingo aquí como que le estoy: el pastor tan bravo que es, siempre nos pasa regañando. Arréglese, hombre. Cipotes, arréglense. Dejen de estar. Es lo mejor. Yo he entregado mi vida desde mi juventud esperando este gran momento y siento que ya va a suceder. ¿Para qué? Para recibir al Señor en las nubes. Para recibir, dice la Biblia, al Señor en el aire. Ay, que eso no surge. Unas religiones dicen: eso ya pasó. ¿Qué onda? Que no ha pasado eso. Eso viene y está pronto a suceder. ¿Ok? Eso viene. ¿Por qué el Señor necesita sacar a su iglesia de aquí? Porque cuando se cumpla la última semana que está destinada para el pueblo de Israel, Él no quiere que su novia, su amada, aquellos que han dado su vida y que han dicho: Señor, aquí estoy, se queden y pasen por ese momento. ¿Qué momento va a pasar? Miren lo que dice. El varón Gabriel interrumpió la oración y dice: y por otra semana, que es la última semana, 69 se han cumplido, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, una semana, ¿cuánto dijimos que era, hermano? ¿Cuántos años? 7 años. ¿Ok? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Algunos meten a Jesús diciendo que el día que Él murió quitó la ofrenda, pero aquí no está hablando de Jesús. Escúcheme. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De qué estaba hablando el ángel a Daniel? Que en la última semana va a surgir esto. La última semana en 7 años, la mitad de 7 años serían 3 años y medio. Por 3 años y medio aparecerá un hombre que traerá paz sobre el mundo. Y usted no me va a dejar mentir que estamos viviendo un momento en que estamos pidiendo paz. Yo miro al presidente Bukele de El Salvador. Suramérica lo reclama. Puerto Rico lo reclama. Amén, dice. Por allá, por Europa lo reclaman y dicen: si tan solo tuviéramos a un presidente como este que pusiera orden en cada país reconoce que no la está pasando bien. Pero Bukele, en un periodo de tiempo de menos de 10 años, supuestamente ha puesto orden en nuestro país, El Salvador. Usted camina, ya no lo asaltan. Si le roban va a ser de otra manera, ¿no? Que un brazalete vale $1 y se lo venden por 5, se lo bajaron. De otra manera, pero él tiene su lema: donde no se roba, creo que dice, ¿cómo dice? Abunda. Bueno, eso. ¿Ok? Pero todos reclaman, poniéndolo como ejemplo a él, ¿no? Ahora, si pusiéramos al presidente de los Estados Unidos, que está librando y está trayendo paz en varios lugares donde hay conflicto, y luego trae y supuestamente con la fuerza está quitando las bombas nucleares, aparecen pancartas y dicen: gracias, presidente, gracias por la paz, gracias, Bukele, por la paz que has traído. La humanidad es muy sensible cuando se le ofrece tranquilidad, paz, economía. Este señor que aparecerá, que se miran por ahí cositas bien raras de algunos judíos que andan metidos entre estas relaciones de paz. Esta semanita se acaban de ver algunas reuniones para traer paz en esta guerra que se levantó en Irak. Y esta guerra que se levantó en Irak no es cualquier guerra, mis amados hermanos. Esas guerras están profetizadas en las Sagradas Escrituras. Él va a hacer un pacto
y traerá paz sobre el mundo entero. Se le premiará como el hombre de la paz. Pero dice la Biblia, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Se habrá levantado el templo y se va a poner en el templo. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 su verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición, el anticristo. Verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿qué dice la Biblia? Por Dios. Después de estos 3 años y medio, ok, yo soy el hombre de paz, mi nombre es el Cristo, adórenme a mí. El pueblo de Israel va a despertar y va a decir: no, nosotros solo tenemos un Dios. Y ellos, bajo el lema a Dios solamente adorarás, ellos adoran a Dios y a Él solo servirás. No podemos inclinarnos ante otro hombre que quiera. Él va a venir, entonces entrará en el templo, se sentará en el templo, profanará el templo y va a hacer culto a lo que no es Dios, y va a declarar: todo el que no me adore a mí, que sea muerto. Venga por favor la próxima semana cuando le hable acerca del 666 que está en vigencia, y algunos lo andamos ya en la mano y hemos, sin darnos cuenta, está estableciéndose para este momento de una unidad económica, de una paz en todo el mundo, de una economía. Ahora que estamos llorando por la gasolina, para este tiempo bajará la gasolina y la canción de Daddy Yankee se volverá famosa. Que viva la gasolina. Pero a la mitad de la semana, Jesucristo, hablándole de los últimos tiempos, los discípulos le dijeron: dinos, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del tiempo? Él les dijo: miren que nadie los engañe, porque para este tiempo vendrán momentos muy difíciles y estamos en momentos de mucho engaño. Hermano, no se deje engañar ni mover de la fe que usted ha creído en el Señor. Ame a Jesús más que nunca. Escúcheme, porque a la mitad de esta semana dice que va a quebrantar el pacto de paz que él había hecho. ¿Y qué es lo que dice? También, verso 5, lee Apocalipsis 13, verso 5, ahí en la esquina, por favor. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad. ¿Para qué? Para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años. Eso no se ha cumplido. 3 años y medio. ¿Ok? ¿Y a dónde nos quedamos? Siga leyendo conmigo. Para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. ¿Quiénes van a tener que doblegarse delante de Él? Todos los que no se fueron en el rapto. ¿Quiénes se van en el rapto de la iglesia? Todos los que han recibido a Jesucristo en su corazón y lo han confesado con su boca. Todos los que han sido lavados sus pecados por la preciosa sangre de Jesucristo. Si usted se queda, que yo le recomiendo que no se quede, ok, la va a vivir bien chévere 3 años y medio. Pero lo que pasará el próximo 3 años y medio será lo que Jesucristo dijo: habrá una tribulación cual nunca antes la ha habido jamás sobre la faz de la tierra. Si el COVID nos hizo temblar, si lo que está sucediendo ahora nos hizo temblar,
Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría, y el día de ayer o el día viernes bajaron lo que nunca había hecho el hombre, de viajar lo más lejos en la faz de la tierra, viajar alrededor de la luna. ¿Para qué razón quieren viajar? Para establecer su reino y desde allá planificar cómo podemos ser salvos. Pero la Biblia dice por medio de sus profetas, dice: aunque te remontares como el águila, de allí, si allí pusieras tu nido, de allí te voy a derribar. Y si te fueras a lo profundo de la mar, de allí te voy a sacar. No hay lugar. El salmista lo dijo de esta manera: ¿a dónde huiré de tu presencia? No podemos corrernos. No te puedes correr. Lo que haces en oculta, Él lo sabe. ¿Por qué no cambias? Iba a decir una palabra maldicha. La parte de Volkswagen y te vuelves Toyota por completo. ¿Por qué no volvemos de una sola pieza una vez para siempre, antes que vengan estos momentos difíciles de la última gran semana que le hace falta al pueblo de Israel? Dios dice: por un poquito yo los voy a sacar. ¿Por qué? Porque mientras está pasando la tierra por una gran tribulación, la iglesia está en las bodas del Cordero. Aleluya. Él está allá. Pero vamos a regresar aquí a la tierra. Se los explico en los próximos mensajes. Mi pregunta para usted es lo siguiente: si hoy fuera la venida de Jesucristo, ¿tú te vas con Él? ¿De veras? ¿Te vas con Él? Y si no me voy, pastor, ¿qué hago? Pedirle perdón a Dios. Sencillo. ¿Y cómo le hago, pastor? Cerra tus ojos ahí donde está y decirle: Señor Jesús, aquí está mi corazón. ¿Quién más que tú que lo conoces? Padre Celestial, el fin se está acercando y mi vida no puede pasar esos momentos difíciles. Señor, si tú tienes una salida para nosotros, hoy te pido que nos perdones, que nos llenes de tu espíritu para poder seguir adelante. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria solamente a ti por haber venido y dar este tiempo de gracia. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza, Señor Jesús. Amén y amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies.